hablábamos de un tema muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando enfrentamos, cuando afrontamos una pérdida? A veces nos encontramos en un túnel y realmente es muy complicado encontrar la salida. Quiero dar la más cordial bienvenida a alguien que nos acompaña vía contacto Zoom, por supuesto, desde México. Estamos con la especialista Lucero Gárate. Ella es tanatóloga y le quiero dar las gracias por aceptar esta entrevista, por aceptar conversar con nosotros justamente desde México. ¿Cómo estás, Lucero? Muchísimas gracias por darte tiempo también en tu apretadísima agenda para poder conversar con nosotros desde Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por permitirme o por la invitación. Muy agradecida, de verdad. Bueno, tengo que confesar que yo la he conocido gracias a un diplomado que estoy pasando contigo justamente sobre tanatología, para poder explicar un poquitito más a todas las personas que nos están siguiendo algo que a mí me ha apasionado, pero por completo. Entonces, Lucero, para poder hacer que nuestra gente, que nuestra audiencia sepa exactamente un término que muy pocas veces creo que ha sido escuchado, por lo menos acá, ¿qué es la tanatología? Básicamente la tanatología es el tratado de la muerte, ¿no? Todo lo que englobe la muerte, todo lo que signifique pérdidas. Se tiene creído, o bueno, tenemos la creencia de que los tanatólogos solamente nos dedicamos a las personas que han perdido a alguien por muerte. Y no, realmente la tanatología también va más allá de eso, va en cualquier tipo de pérdida, ya sea la pérdida de un trabajo, la pérdida del sentido de vida, que también trabajaríamos con logoterapia, pero en sí la tanatología es el tratado de la muerte, el estudio de la muerte, es la ciencia que estudia la muerte. Entonces, no es solamente alguien que ha perdido un ser querido, creo que va en general con cualquier pérdida, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un objeto, un trabajo, una relación. Totalmente, sí. Actualmente creo que, bueno, después de la pandemia, pues todos teníamos contacto con nuestros seres queridos a través de un teléfono, de una tableta, y el perder ese artículo también va a significar un duelo, porque no por el aparato, sino por el significado, lo que está dentro del aparato, y que muchas veces no tenemos como esa parte de hacer respaldos y demás. Se quedan ahí conversaciones, fotografías, videos, etcétera. Entonces, también va a ser una pérdida, lo que va a llevar a un duelo. Entonces, no nada más es por muerte, es por cualquier tipo de pérdida que se tenga en nuestro día a día y que nos está generando, pues, como cierta molestia, ciertas sensaciones que, como lo veíamos, lo escuchaba en el video, pues sí, esas emociones que están tras una pérdida, pues no van a ser universales, no, no todas las personas van a pasar por el mismo Exacto. sufrimiento, el mismo sentir, el mismo dolor, pero sí, es cualquier tipo de pérdida. Nosotros trabajamos con cualquier tipo de pérdida que tenga nuestro usuario, nuestro cliente, la persona. Lucero, ¿y cómo se aplica justamente la tanatología? Es decir, ¿cómo nos puede ayudar? Ok. Primero, es que la tanatología nos puede ayudar de muchas maneras. Al ser un área, una especialidad en donde estamos trabajando con muerte, estamos trabajando con pérdidas, bueno, pues no nada más nos va a apoyar en este proceso de duelo, no nada más les entregamos herramientas para intentar enfrentar este proceso que es bastante largo y muy devastador para muchas personas. También podemos trabajar lo que es un duelo anticipado. Cuando se tiene el diagnóstico de alguna enfermedad, de alguna situación que va a llevar a alguna pérdida a la persona, ya sea la pérdida de su autonomía, la pérdida de un miembro del cuerpo, algo que tenga que ver con cierta situación de nuestro cuerpo, de nuestra integridad, también se trabaja el duelo. ¿Por qué? Porque ahí estamos perdiendo autonomía, estamos perdiendo salud, estamos perdiendo un dedo, un brazo, un pie, una pierna, por cualquier tipo de enfermedad crónica. Entonces, eso también es ayudar a la persona a aceptar esta nueva realidad. También darle paso a pues esa gratitud, ¿no? Por el hecho de hasta el
momento en el que se le entregó ese diagnóstico, hasta el momento en el que estuvieron juntos, de pareja, de personas, de familia, del apego, del vínculo, bueno, pues entregar también esa gratitud, porque sí, el duelo es un proceso muy complejo, es como, me gusta hacer como esa referencia de es una montaña rusa. Hay días que puedes estar en el tope y estás bien, estás tranquilo, estás estable, y hay días que puedes estar en lo más profundo de la montaña, ¿no? Entonces, en esos altibajos, permitirnos sentir lo que, o experimentar lo que estamos sintiendo, expresar lo que estamos sintiendo. También eso nosotros trabajamos en la expresión de las emociones libremente, validándolas, porque en muchas ocasiones las familias, los allegados, los amigos, las amistades, o bueno, el círculo en el que nos movemos, muchas veces es échale ganas, no te preocupes, todo va a estar bien. Y no es falta de ganas, es que realmente han perdido una parte muy importante para las personas, ¿no? Entonces, también en esa parte nosotros podemos estar acompañando a nuestro doliente, a nuestro usuario, a la persona que acaba de perder o a alguien. Lucero, si es que estamos hablando, por ejemplo, de una persona que ha perdido a un ser querido y lo hemos pasado, lamentablemente, creo que la gran mayoría de los seres humanos en esta época de pandemia, entender también qué es lo que nosotros tenemos que decir cuando acompañamos a alguien en un velorio, qué es lo que no tenemos que decir también, porque claro, la frase más usada, más trillada, pero porque realmente no sabemos cómo expresar es, bueno, siento mucho tu pérdida, lo lamento mucho, échale ganas, era porque Dios quería, ¿no? O tipo de frases así como prefabricadas, siento a veces que no ayudan del todo a la persona que está pasando por ese dolor. O queremos que pase en 3 meses, en 6 meses, y creemos que todos van a pasar con el mismo tiempo, cuando en realidad no estamos validando realmente el dolor de la persona que está perdiendo a un ser querido. Totalmente, sí. ¿Qué podemos decir y qué no decir? Justo lo que acabas de comentar de es que fue la voluntad de Dios, es que así Dios lo dispuso, es que Dios te pone a prueba. Todo lo que tenga que ver con religión. En este momento, la persona cuando acaba de perder a alguien, está en el momento de velorio, lo último que quiere escuchar es Dios se lo llevó, porque lo que va a pasar es por qué se lo lleva, ¿no? ¿Por qué si es una persona buena ahora una persona buena? ¿Por qué si estaba joven? ¿Por qué si yo lo necesitaba? ¿Por qué me abandona? Etcétera, ¿no? Es como ahora buscar echar esa culpa, aventar esa culpa hacia algo divino, que en este caso pues sería su religión, sus creencias. Entonces, evitemos esos comentarios de échale ganas, porque repito, las ganas pueden estar, pero muy probablemente emocionalmente en este momento estamos súper desbordados y no es falta de ganas, es falta de ese sentido, falta de esa persona que ya no está, de ese objeto que ya no lo voy a recuperar nunca, y lo que tenía ese objeto menos. Entonces, evitar esas frases, y mejor, si no tenemos nada que decir, quizá un abrazo, ¿no? Que también es esa como contención. Muchas veces las personas en un abrazo te pueden decir muchísimo más que 1000 palabras. El silencio también es terapéutico. Cuando no tenemos una frase, algo bueno para poder expresar que estamos con esa persona, para que pueda sentir nuestro apoyo, repito, un abrazo, el dar la mano, poner la mano en el hombro, es hacerle entender que estamos ahí para esa persona en todo momento, y que no necesitamos hablar porque ella sabe o él sabe que vamos a estar ahí siempre. Entonces, es preferible, sí, ok, bueno, no comentar esta frase de entiendo por lo que estás pasando, porque no lo vas a entender. Incluso la misma familia. Si hablamos de la pérdida, no sé, de el papá, una familia 5 miembros, bueno, ahora 4, ¿no? Y aunque sean parte de la misma familia, no lo van a vivir de la misma manera, con la misma intensidad, y tampoco lo van a manifestar de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo decían en el video y muy bien dicho, cada persona es diferente. En este proceso pueden involucrar
la personalidad del usuario, las creencias, los valores, el tipo de afrontamiento que tienen o que manejan, las herramientas con las que se han ido desenvolviendo a lo largo de su vida tras pérdidas de las que ustedes gusten. Entonces, va a ser muy diferente a la esposa a los hijos, ¿no? Por ejemplo, o entre los mismos hijos, muy, muy distinto. Entonces, sí podemos hacer eso de validar las emociones, permitirle, ¿no? Incluso crear ese ambiente en el que si no podemos tratarlos, porque como psicólogos o tanatólogos no podemos estar trabajando por ética con familiares, con amigos y con pareja, pero sí podemos acompañarlos, sí podemos darle ese cobijo, por lo menos validarle las emociones, hacerle entender y hacerle ver que se vale estar triste, se vale llorar, se vale hoy estar sumido en una depresión. Y si quiere, estamos ahí para esa persona, en la depresión, tirados en cama, si quiere, viendo una película, durmiendo, consolándole, haciendo piojito, lo que sea. Pero saber, hacerle entender y ver que nosotros vamos a estar ahí para ellos, ¿no? Y bueno, en el caso ya de un acompañamiento profesional, bueno, pues también darle esa pauta a nuestro usuario en la que se sienta con la confianza de que el terapeuta, en este caso su servidora, no lo va a devaluar, no lo va a juzgar, al contrario, le voy a permitir que exprese absolutamente todo lo que tenga que decir y también le voy a permitir, o si él o ella se lo permite, que llore, que grite, que reclame, que diga todo lo que tenga que decir. ¿Por qué? Porque al final eso también es hacer catarsis y es drenar todas esas emociones que en este momento, quizá por estas frases que también se dicen de échale ganas, es que tienes que ser fuerte por tu familia, es que tus hijos te necesitan. Sí, pero ¿quién está para ello? Y que tiene que ser fuerte tras una pérdida. También es esa parte que nosotros terapeutas tenemos que permitirles o vamos a permitirles a nuestros usuarios en este proceso de duelo. Claro, ahora hablando específicamente, por ejemplo, de las distintas técnicas que se tienen para poder acompañar a una persona que, por ejemplo, está pasando por un duelo de muerte de alguien, de un ser querido que se fue, ¿qué es lo que mayormente se puede llegar a utilizar, ¿no? Ya con los profesionales, con los tanatólogos específicamente. Ok. En el proceso de duelo, al menos en mi caso, yo trabajo con un enfoque específico que es como conductual y que son las 4 tareas del duelo de Borden. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas tareas? Bueno, la primera tarea es la aceptación de la realidad. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahí? Bueno, pues básicamente desde el momento en que estamos en el velorio, eso nos va a ayudar, o bueno, todos los rituales de despedida que hay, el velorio 9 días, por lo menos aquí en México, eso es lo que se hace, ¿no? Se vela a la persona, se lleva a inhumar o a cremar, y de ahí, bueno, pues trabajamos 9 días de rosarios y de misas para la persona, y ahí se terminan los rituales de despedida. Esos nos van a servir para que entonces la persona empiece a elaborar esta aceptación. ¿Cómo la vamos a trabajar? Bueno, con el discurso. Le vamos a pedir que nos comente cómo fue el velorio, qué es lo que comentaban de la persona, quién le dio la noticia, porque en muchas ocasiones pues no estamos hablando de muertes solamente por enfermedad, estamos hablando también de muertes en algunos casos súbitas, muertes trágicas como accidentes, ¿no? Entonces, quién le dio la noticia, en dónde estaba, qué hora era, qué estaba haciendo. Todo eso, todo ese discurso que nos comente nuestro usuario nos va a servir para también hacerle como esa retroalimentación y hacerlo consciente de la pérdida. Después de esto, pues viene el trabajo con las emociones, el que el usuario, el que nuestro doliente logre hacer contacto con esas emociones, logre permitirse abrirse con nosotros y hablar de, no sé, de la rabia, de la ira que tiene en este momento. Y no hablo que sea como malo, no, al contrario, el enojo, la decepción en muchas ocasiones por promesas que quizás se hicieron y que no se lograron cumplir,
pueden hacer este sentimiento de molestia. Entonces, todo lo que le tengamos que reclamar a nuestro usuario, todo lo que tengamos que nos está doliendo, igual, hacerlo. Podemos trabajar con sillas vacías, ¿no? Para poder hacer una especie de inducción a una relajación no profunda, pero sí por lo menos una relajación en la que permita al usuario a través de la imaginería también traer a la persona que ya no está con vida para entonces poderle externar cuáles son sus molestias, ¿no? ¿Por qué me dejaste? Es que yo te necesitaba y te fuiste justo en el momento en el que más estábamos juntos o estábamos intentando cumplir metas y era en el momento que más vulnerable estaba o estoy. Entonces, esas partes permitirles al usuario poder hacer contacto con eso, también le van a permitir empezar a drenar esas emociones. Y una en específico que en muchas ocasiones queda es la culpa. La culpa es una de las emociones o pues de las fases en este proceso que más compleja es o que más nos pone como el pie para trabajar el duelo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la culpa es solamente una respuesta de nuestras autoexigencias, ¿no? De el por qué no estuve ahí, el por qué no le dije que se cuidara, el por qué permití que comprara una moto, es que si yo le hubiera dicho que no saliera, la culpa es lo que tenemos que también empezar a trabajar en esta segunda tarea de el reconocimiento de sus emociones. ¿No? Y bueno, después de estas dos tareas que son prácticamente las dos más complejas para trabajar, bueno, pues continuamos con ya empezar a elaborar el plan para continuar con nuestra vida sin que la persona esté, ¿no? En donde sabemos que no va a regresar, ya entendimos, ya aceptamos esta parte de no va a volver y entonces empezamos a ver a una persona que empieza a querer guardar las cosas de la persona fallecida o de su familiar, ¿no? O quizá empieza a decir, bueno, ya no se va a ocupar esta ropa o este zapato, hay que donarlo, lo podemos vender. Y también podemos trabajar en esta parte cuando empezamos a ver que nuestro usuario quiere pues donar, que se le dé un segundo uso a las cosas que tenía la persona, podemos hacer ya sea un baúl de recuerdos o un baúl especial en donde podemos guardar algún objeto, algo que sea muy característico de la persona o algo que fuera de un valor muy fuerte para ambas partes, ¿no? Pueden ser pulseras, pueden ser playeras, pueden ser zapatos, puede ser lo que sea de la persona, pero que podamos tener ahí. ¿Por qué? Porque ese baúl va a ser nuestro baúl o nuestro objeto vínculo. El proceso de trabajo de duelo no es olvidar a la persona, no es venderle la idea al doliente de no te preocupes, lo vamos a trabajar y te vas a olvidar totalmente de quién fue o del dolor o de lo que vivieron. No, es enseñarle a vivir o a continuar su vida sin la persona, ¿vale? Entonces, en este proceso eso es básicamente lo que vamos a trabajar y la última tarea justamente es la recolocación de la persona, ¿no? De su familiar fallecido. Entonces, en este recolocar emocionalmente a la persona, ya pasamos por todo este proceso de emociones, ya pasamos por toda esta parte de la aceptación de la realidad, ya pasamos también por el proceso de querer guardar las cosas de nuestro familiar, de nuestra persona especial. Ok, bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, pues cuando vemos que la persona empieza a generar nuevos vínculos o crear nuevos objetivos o incluso hacer las cosas que se habían prometido o que se habían hecho como una meta en conjunto con las personas que ya no están y las quieren realizar por su parte, entonces empezamos a ver que se empieza a recolocar y entonces cuando se termina esta actividad, cuando se termina de hacer ese proceso, damos por cerrado o concluido ese duelo, porque la persona ya logró hacer su cierre, que es terminar con la actividad que estaban realizando o que iban a realizar. Entonces, ese es básicamente pues nuestro trabajo como tanatólogos. Perfecto. Lucero, aproximadamente si es que hablamos del duelo, ¿esto tiene un tiempo específico para que no ingrese, digamos, a un duelo ya
más de la cuenta. Estamos hablando de un año para que no se considere patológico. Cada persona es diferente. Sí, la literatura, la bibliografía nos marca que es de 6 a 12 meses. Sin embargo, hay personas que pueden tardar hasta 18 meses en este trabajo de duelo. Y no está mal. No hablamos de un duelo complicado, de un duelo patológico. Para decir que es un duelo patológico o un duelo complicado, ¿no? Tendríamos que ver a una persona que tiene conflicto o problemas para volver a su rutina o deja de hacer cosas. Ejemplo, deja de bañarse, deja de comer, se aísla justamente de la gente, pierde el interés por cualquier cosa que antes era importante, como el trabajo, la casa, la familia, ¿no? Entonces, para decir que es un duelo patológico, tiene que haber todos estos signos para que entonces digamos, tiene un duelo patológico. Hay que trabajarlo no solamente con terapia, porque ahí sí, ya nosotros como terapeutas no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar de la mano con psiquiatría para poder hacer a través de fármacos que la persona vuelva a estabilizarse y entonces nosotros seguir con nuestro proceso de terapia. Pero si es que vemos a una persona que sigue haciendo las cosas, que sigue bañándose, que sigue quizá en el trabajo, con todas las molestias y dolores que pudiera tener, pero sigue ahí, entonces es un duelo regular y le puede tomar tiempo, puede postergar. Les ponía de ejemplo siempre un duelo que yo pasé, que no estaba preparada para trabajar y que durante 6 meses yo postergué ese trabajo, ese proceso, mejor dicho, ¿no? Entonces ocurre en diciembre de 2012, de enero a julio 2013. Esos 6 meses yo postergué el proceso. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para despedirme de mi mejor amiga, ¿no? Entonces, 6 meses lo postergo, después de esos 6 meses viene como, ok, ya estoy lista, venga, voy a trabajar mi proceso de duelo. Y entonces tardé un año en mi trabajo, en mi proceso, por todo lo que englobaba la pérdida. Sí. Entonces me tardé 18 meses. Pueden ser 12 meses, 18 meses como máximo. Y ahí sí, ya después de eso, podríamos decir que es un duelo no patológico, pero es un duelo congelado o es un duelo crónico, cuando ya pasaron 5 años, 6 años y seguimos enfrascados en el pasado, seguimos enfrascados en el recuerdo, la añoranza de nuestro familiar. Exacto. Lucero, la verdad es que este es un tema que da para muchísimo más de 1 hora incluso de programa, porque es algo por lo que todos pasamos también. Lamentablemente a todos nos toca en algún momento de nuestra vida perder a alguien, y creo que la diferencia está en cómo vamos a afrontar eso, ¿no? Entonces yo te quiero dar las gracias por habernos hecho tiempito en tu apretada agenda. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que estás enseñando también, gracias por las palabras que nos dejas, porque realmente nos ayudan, y definitivamente yo creo que la tanatología es algo a lo que todos en algún momento tenemos que acudir para que justamente entendamos todos estos procesos para seguir adelante con nuestra vida, porque la muerte es parte de la vida. Muchas gracias, y por favor si nos puedes dejar tus redes sociales también para que toda la gente te pueda seguir. Pues como tal redes sociales no tengo, pero tengo correo, por si lo quieren anotar y mandarme un correíto, es psi.lucero.gatate@gmail. Mi número telefónico 2226 736267, 2226 736267. Ahí también me pueden mandar mensajito y listo. Exacto, colocando... Exacto, colocando el código de México, por favor, antes el prefijo para que se puedan comunicar con ella. Muchas gracias con nuestro contacto desde México. Te mando un abrazo enorme.